Hola, espero que estés muy bien. Hoy quise grabar este video para dejarte una información relacionada a las heridas del alma que más nos cuesta transformar, donde de alguna forma puedo como asemejarlo a la baja autoestima, a la desvalorización y a la culpa. Cuando he hecho terapias, principalmente que trabajan a nivel del subconsciente, terapias regresivas, he hecho mucho trabajo de canalización a través de registros akáshicos también. Y dentro de esas experiencias, tanto en clientes como en mí misma, fui comprendiendo varias cosas que se relacionan a lo que más nos cuesta perdonarnos. Y si dejé un video hace poco que habla de la culpa y explicaba que en realidad no hay nada que perdonar porque es como quedarnos en la culpa, es como ser víctimas y no existen víctimas, solamente personas que estamos eligiendo vivir experiencias. Desde ahí somos responsables de crear esas experiencias, nos gusten o no. Comprendiendo desde esa visión, hay aspectos donde en este tiempo, en este nivel de conciencia, podríamos mirar las cosas desde esa perspectiva. Si lo vemos como un aprendizaje donde quizás, ¿no es cierto?, lo relacionamos con nuestra vida presente, con nuestra adolescencia, nuestra infancia, vamos a tener una serie de situaciones que nos van a quedar como marcadas. Podríamos decir la culpa, la desvalorización, vienen, ¿no es cierto?, desde un linaje en que las mujeres han sido maltratadas, abusadas, o los hombres también a lo mejor han sido considerados que no son necesarios, etcétera. Podríamos también verlo un poco más allá en el proyecto sentido, que es antes de la gestación, y en la gestación misma podríamos decir que la baja autoestima, la desvalorización en una persona vienen de la mano con sentir que fue concebido en una, digamos, frente a una situación donde faltó amor, donde hubo rechazo, donde hubo culpa, donde hubo vergüenza, un embarazo no deseado, un embarazo que se esconde, tal vez circunstancias donde se crea esa vida, donde existe dolor, donde existe abuso, sometimiento, que también queda como una impronta. Y podríamos pasar esa línea de tiempo e irnos un poco más atrás. Si queremos ampliar la mirada, podríamos hablar de un lugar que le llamamos intervida, ¿ya? O también se le llama bardo. Hace un tiempo atrás me llegaba mucho esa palabra, bardo, bardo, y la magia del universo tiene que por vibración atraemos lo que también nos ayuda a evolucionar y a avanzar. Y resulta que atraje clientes que venían a trabajar situaciones donde sin, digamos, comprender, tenían temas relacionados al suicidio. Entonces, cuando yo he ido ayudando a las personas, ¿no es cierto? Iba haciendo un trabajo de liberación, de ir trabajando una sensación quizás como de arrancar, de huir. Llegaba a leer la historia del alma de la persona donde, por ejemplo, en otra vida se había ahorcado. Entonces, eso vibracionalmente con mi propio campo energético hacía match, ya hacía un clic. Y podía entender que también había estado del lado de ese cliente en este caso. Por lo tanto, pude comprender que una de las heridas que más nos marca y que más potente queda es esta impronta del suicidio. Por ejemplo, si en alguna vida, y creemos en esto de las vidas pasadas, ¿no es cierto?, hay que entender que el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, ¿no es cierto?, son capas
que guardan información, digamos que llevan como un historial. Y el cuerpo físico y el cuerpo etérico, que es donde están los chakras, se renueva vida tras vida. Desde ahí podemos comprender que una parte de la energía de las emociones, de las creencias, puede cruzar esa línea de lo físico a lo etérico, que sería este plano de intervida, el bardo, y desde ahí otra parte queda anclada al cuerpo emocional, mental y espiritual para ser resuelta en otra vida, ya en otra experiencia. Por lo tanto, toda esa carga de culpas, de sensaciones, ¿no es cierto?, como de castigo, se almacenan, quedan en este lugar, en estos cuerpos, en estas capas, y por ende cuando tenemos una nueva vida, es como que dentro del traje nuevo, nuestro cuerpo físico nuevo, nuestro cuerpo etérico de los chakras nuevos, también vienen estas capas que serían como unos abrigos, ¿ya? Porque están como, son más sutiles y a la vez son como más exteriores, ¿ya? Eso hace que muchas veces, aparte de toda esta impronta que traemos, ¿no es cierto?, de esta vida, de nuestra, como decía, de nuestro linaje, de nuestra infancia, adolescencia, gestación, pregestación, podemos hablar de todo eso que trae las vidas pasadas. Desde ahí entender que el suicidio en sí, como experiencia, podríamos catalogarlo, ¿no es cierto?, como una renuncia a la vida. Una renuncia a la vida significa que estamos en una perspectiva de querer huir, de querer arrancar. La respuesta de huir es una respuesta de energía femenina, ¿ya? La energía de enfrentar, de querer solucionar, enfrentar una situación es energía masculina. La tendencia, por ejemplo, a una persona a huir significa que puede tener mucha carga de problemas, cosas que siente que no puede solucionar, pero que tampoco las expresa, las guarda y vive como todo ese nudo interior que lleva a una persona, ¿no es cierto?, a tomar una decisión de quitarse la vida. Si lo catalogamos desde una perspectiva de la dualidad, diríamos que quitarse la vida es algo malo, ¿ya? Desde la experiencia neutra, que es aprender, que es vivir solamente como una lección para el alma, es solamente una perspectiva de observar cuán valioso es tener esta oportunidad en esta escuela llamada Tierra. ¿Qué significa esto? Que generalmente cuando vivimos en este plano, ¿no es cierto?, de la dualidad y nos vamos abanderizando mucho, como he hablado en otras ocasiones, de ponernos en un plan de víctima, de culpables, de sentir que hay injusticia, que en realidad todos caemos constantemente en eso, hasta que se va disolviendo un poco este juego de ilusiones que en realidad no tienen que ver más allá con proyecciones de lo que está enemistado o lo que aún no se logra como conciliar dentro del propio mundo que es una misma. Desde esa perspectiva, podríamos decir que la lección para aprender es lograr observar tu existencia y darle un valor, un valor. Significa que es como la base es el valor de la vida, pero no solo un valor de la vida así como, ya sí, tengo esta vida, tengo que vivir, tengo que trabajar, una familia, lograr cosas y listo, sino que hay algo que siento que en general es como donde está la mayor, podríamos decir, el menor anclaje a la tierra, que es no vivir desde una pasión. Significa que no sentimos o nos cuesta mucho conectar con la pasión de vivir. Y eso significa empezar
a conectarnos con las cosas más pequeñas, más sutiles. Podrían ser, ¿no es cierto?, la belleza que hay en la naturaleza, el apreciar que tenemos un lugar donde dormir, que tenemos alimento, que tenemos un cuerpo, que podemos sentir, que podemos disfrutar, que también tenemos dones, herramientas para entregar a los demás, encontrar algo que nos mueva, la música, el baile, la creatividad. Eso es como el sentir esa pasión por vivir, que es como lo que muchas veces buscamos a través de las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Como ese amor que te envuelve y como que todo es bonito, todo es mágico. Bueno, es como observarlo, vivirlo, sentirlo intensamente en ti. Y si hay algo que puede enseñar una renuncia a la vida, justamente es eso, a encontrar una razón o varias razones súper potentes para querer tener esta oportunidad de vivir. Desde ahí también en una oportunidad me acuerdo que llegó un libro a mis manos y que se llama Maestros Espirituales que escribieron unos terapeutas chilenos que canalizaron esa información. Y recuerdo que cuando enseñaba en la formación de canalizaciones, de canalizadores, una parte de ese libro me quedó muy como en el alma y de hecho lloré porque cuando estaban haciendo una apertura para canalizar a algún guía, maestro, un ser de luz, la chica que era guiada dice, siento a alguien, siento una energía, pero como que no quiero ir. Y quien la está guiando le dice, como que menciona, acá es un espacio de luz, no tienes permiso para entrar, etc. Y esa alma o ese ser, ¿no es cierto? Esa energía que estaba en este espacio, como podríamos decir, deambulando, ya que le llamaríamos como un ser desencarnado, un ser que quizás o perdió la vida en forma trágica o quizás se suicidó, menciona algo muy importante y dice, yo no quiero molestar, vi una luz, un espacio y yo ya recapacité y lo único que quiero es tener otra oportunidad para vivir. Por favor, ayúdenme. Vi esta luz, es como se interpreta que es como un ser que encontró, ¿no es cierto?, ese espacio de luz cuando están llamando a guías, maestros, ¿no es cierto? Se abre esa especie de portal energético y es como haber encontrado un teléfono donde tú dices, por favor, ya entendí, por favor, otra oportunidad. Y solamente era dar ese mensaje y esta alma dice, por favor, yo recapacité y quiero volver, aunque sea de la forma más humilde, aunque sea barriendo, aunque sea limpiando, aunque sea de mendigo, yo quiero volver. Entonces, los canalizadores le dicen que ellos van a pedir por él, que van a hacer esa petición, por decirlo, para ayudar a esa alma a trascender. Y finalmente se cierra ese proceso y la verdad es que cuando yo leí esa parte lloré porque probablemente conecté justamente con esto que hoy estoy contando, que es estas experiencias donde quizás uno vive una muerte muy trágica o de alguna forma renuncia a vivir. Y eso significa que también las vidas siguientes o posteriores a una vida, ¿no es cierto?, de un suicidio, de una tragedia, podríamos decir que van a venir con aprendizajes donde quieras probarte con mayor razón que quieres tener esta oportunidad de vivir. Y ahí es que sentí y entendí por qué se conectaba la desvalorización, la baja autoestima o el sentirnos poca cosa, que son como las creencias que sentí asociadas a esto, porque de alguna forma
quizás después de quitarse la vida, por ejemplo, se elige tener una posibilidad donde quieres probarte con más desafíos que quieres tener esta otra vida. Y eso significa ponerte en escenarios para probarte que aunque no tengas dinero, que aunque no tengas a lo mejor estudios, que aunque te falte externamente el amor, que aunque tu vida esté llena de desafíos y dificultades, hay algo que siempre te sostiene y es la propia divinidad y tu propia fuerza, tu propio ser interno que te va guiando y acompañando y asistiendo en este tránsito, en esta experiencia. Pero como explicaba, cuando hay esta división de sentir la culpa que nos genera este aspecto de sufrimiento, de dolor, de sentir que algo estuvo mal, que no debería haber sido así, que no recapacité, que me equivoqué, esa energía, esa carga emocional queda y queda para estar constantemente mostrándote que hiciste algo mal y desde ahí nace la culpa, desde ahí viene el castigo, desde ahí viene constantemente, por ejemplo, la humillación, el sentir que estás de más, que no mereces vivir. Y desde ahí se crean todas estas historias de nuestra vida presente, que puede ser llegar, por ejemplo, estar, ¿no es cierto?, siendo gestada o gestado a través de, por ejemplo, de un abuso. ¿Por qué? Porque el abuso tiene una connotación de culpa, de energía como de sentir, ¿no es cierto?, rechazo y por ende es como para continuar trayendo esas lecciones a la vida presente que podemos elegir esos escenarios. Desde ahí nuevamente es importante comprender que todo lo que vivimos nos permite tener esta experiencia del presente. Significa que si yo abrazo esa vida, esa experiencia donde viví un suicidio, si yo abrazo esa experiencia donde fui mendiga, mendigo, si yo abrazo esa experiencia donde quizás abusé, quizás maté, lo que estoy haciendo es traer partes, fragmentos de mí misma, como podríamos decir, partes o piezas de un puzzle que me componen a mí como energía, como ser espiritual que está trayendo experiencias, aprendizajes y va completando lecciones. Si yo no integro esa parte de mí, que se suicidó, que abusó, que mató, que tal vez, ¿no es cierto?, humilló, generó dolor en otros y para sí mismo, lo que estoy creando es separación. Y si hay separación, voy a traer a otro, ¿no es cierto?, que me muestre la polaridad en la que estoy o la polaridad que me falta integrar, hasta que pueda encontrar cuál es el punto medio. No dejarme pasar a llevar, no pasar a llevar a otro. Apreciar la vida sin sentir que me desvivo y sin sentir, ¿no es cierto?, que vivo solo por vivir y no disfruto la existencia de mi vida. Tengo que integrar siempre todas las visiones, todos los aspectos que puede tener un aprendizaje, es como tomar toda esa riqueza y llevarla hacia una misma, hacia uno mismo y darte cuenta que eso es parte de ti. Cuando tú lo integras, tú te vas como vas completando ese puzzle que eres tú. Si una parte de mí, que es como lo que decía el suicida, el abusador, la persona que entre comillas ha sido mala, ¿ya?, esas partecitas del puzzle están afuera. Y esas partecitas que están afuera van a venir con distintas personas, ¿no es cierto?, que me van a mostrar cómo puedo integrarlas. Cuando la veo en un otro, ¿no es cierto?, es más fácil a veces sentir que otro me hace daño, que otro es el malo, más que reconocer que el mayor verdugo, el mayor castigador,
siempre está en nosotras mismas o nosotros mismos. Entonces, es como el tener ese espejo nos ayuda a creer esta ilusión de que perdonamos a alguien que nos hace mal, para que detrás de esa energía que representa el otro, si yo la muevo, me encuentro con ese fragmento, esa parte de mí que vibra en lo mismo y que es la partecita que yo no he querido integrar y tomar. Y esa es la forma en que vamos completándonos. Si nos sentimos incompletos, si sentimos un vacío, es porque hay partes de nosotros mismos que renegamos, que no queremos integrar. Y eso hace que siempre estemos buscando algo afuera, pero nunca vamos a encontrar nada afuera más que la proyección de la carencia, hasta que cuando ya tenga todas esas partecitas integradas en mí, comprendiendo que toda esa es la riqueza que porto, porque si yo no hubiera vivido toda esa gama de situaciones, no podría apreciar y ser la persona que hoy en este presente soy, que tengo una vida, ¿no es cierto?, con todas estas posibilidades donde tenemos esta información a mano. En otras épocas, estos temas no eran hablados. Por lo tanto, en este tiempo es como el momento donde podemos abrazar las sombras, abrazar el dolor e integrarlos como una riqueza, el aprendizaje y el mayor tesoro que nos hace vivir esta experiencia humana en este presente. Bueno, espero que toda esta información te sirva, te ayude. Yo también es parte de lo que voy integrando, trabajando en mí. Así que te la dejo con mucho, mucho amor. Cuéntame qué te pareció este contenido y te dejo un gran abrazo.